Estrés Express con Rosa Quintana. Bienvenido, bienvenida una semana más a nuestro espacio Estrés Express. ¿Adivina de qué van estos programas? Pues sí, has acertado. Con ese nombre no podría ser de otra manera. Hablamos sobre el estrés y las formas que podemos tener a nuestro alcance para combatirlo o prevenirlo, para no sufrir las consecuencias del estrés. Y lo hacemos cada semana de la mano de la doctora Marta Campo, jefa del Servicio de Psicología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. Doctora Campo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Una semana más nos encontramos aquí hablando de estrés. Muy bien. Hemos pensado que hasta ahora nos hemos ocupado del estrés que padecemos en general las personas, pero si nos fijamos bien, nos estamos refiriendo a los adultos. ¿Los niños pueden estresarse también? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no siempre lo expresan de la misma manera que los adultos, pero sí, los niños pueden tener estrés y desgraciadamente cada vez vemos niños más pequeños con estrés. Cuando dice más pequeños, ¿a qué franja de edad se refiere? Bueno, edades muy pequeños. En nuestro servicio concretamente atendemos niños desde recién nacidos que tienen problemas pues que no duermen o no con la ingesta no son capaces de comer, ¿no? de lactar, ¿no? Pero sobre todo ahí tratamos a los padres. Pero los niños muy pequeñitos ya, por ejemplo, cuando empiezan la escolarización, pueden tener estrés o con cambios o cuando tienen alguna pérdida o están sufriendo una situación que no saben manejar o que no comprenden, que no pueden elaborar, no tienen herramientas mentales, ¿no? Para abordarla. Entonces sí. Además de estrés, a veces el cuadro se complica con otras comorbilidades que llamamos, ¿no? No siempre es solo estrés. A lo mejor es un estrés por separación o una angustia de separación, ¿no? Porque han estado muy apegados a mamá o a papá, sobre todo a las mamás, ¿no? Y con el paso del tiempo se tienen que ir separando y eso les genera mucha ansiedad. Entonces, pero hay infinidad de situaciones que provocan estrés en los niños. Me pregunto si una de esas situaciones habrá sido el confinamiento por la pandemia. En el caso de los adultos lo tenemos claro, porque han verbalizado que sí les ha pasado. ¿A los niños también les ha ocurrido esto? Bueno, ha habido de todo, ¿eh? Ha habido pros y contras. Muchos padres sí que refieren que a los niños les han notado más hiperactivos y que han perdido rutinas o hábitos que tenían bien adquiridos. Se han acostado más tarde, se han levantado más tarde, no se ha comido a la misma hora. Entonces, esas son la parte más negativa, ¿no? Pero sí que hay estudios que indican que la mayoría de los niños ha pasado por el confinamiento con una actitud muy positiva y no muestran a día de hoy secuelas psicológicas importantes. Es verdad que sí que ha habido momentos de tensión en muchos hogares, ¿no? Dependiendo de la situación de cada cual, y eso también significa que los niños a veces lo expresan con comportamientos violentos, ¿no? O disruptivos. Al estar más tiempo en casa y al tener menos escape, pues sí que ha habido más conflictos familiares a veces, ¿no? Y esto los niños también lo han sufrido. Pero en general parece que están bastante bien y no tienen graves trastornos debidos al confinamiento, ni mucho menos. Menos mal. Además, fíjate, perdona, porque me estaba acordando que concretamente veo un niño en mi consulta, ¿no? que está muy agobiado por la dinámica escolar, ¿no? Y entonces el confinamiento precisamente supuso una liberación, porque al no tener que ir a clase y no tener que acudir a las extraescolares, para él ha sido un descanso genial y ahora está mucho mejor gracias al confinamiento, ¿no? Uh-huh. Comentaba usted hace un momento que los niños no siempre lo evidencian, ¿no? ¿Cómo pueden los padres y las madres reconocerlo? ¿Qué síntomas tiene el estrés en los niños? Bueno, pues pueden ser muy variados y además no se repite el mismo cuadro en cada niño, ¿no? Pero normalmente hay 3 niveles en los que se refleja el estrés en los niños y es a nivel cognitivo porque se preocupan mucho y de muchos temas y durante mucho tiempo. Se muestran preocupados durante días por un montón de motivos, ¿no? A nivel físico también suelen somatizar, es decir, comienzan a manifestar dolencias, les duele la tripa, les duele la cabeza, tienen vómitos, incluso náuseas y luego empiezan a mostrar a veces miedos que antes no tenían. Cuando hay un cambio de carácter, a veces los padres lo expresan así, no es que de repente se ha vuelto más tímido, más retraído, o incluso hay regresiones que vuelve, por ejemplo, el niño a hacerse pis en la cama cuando ya había adquirido el control de esfínteres, ¿no? O vuelve a chuparse el dedo, entonces es que pasa algo. Pero normalmente, dedicándoles tiempo y atención, se resuelve el problema.
Es decir, son muy pocos los casos al final que nos llegan, ¿no? La mayoría, afortunadamente, de forma espontánea o eso, con un poquito de atención y de cariño, se soluciona. ¿Y cómo tratan ustedes desde el punto de vista profesional el estrés en los niños? Porque claro, son unos pacientes muy peculiares, como usted decía, de repente pueden tener reacciones que no están previstas. ¿Cómo lo tratan ustedes los psicólogos? Bueno, hay un montón de tratamientos dependiendo de cada caso, ¿no? Y dependiendo del origen de ese estrés. No es lo mismo la ansiedad de separación que te comentaba antes, no es lo mismo tratar a un niño que tiene un problema porque se está desapegando de la mamá y se siente inseguro, que tratar a un niño, por ejemplo, que está sufriendo acoso en el colegio y eso le estresa y le genera mucha angustia. Quiero decir que depende, hay que llegar al origen y a partir de ahí pues tratar a la persona, ¿no? Más que el estrés en general, sino a la persona con sus particularidades. Pero sí que hay, claro, sí, de hecho, además tratamos a la familia. Porque te iba a decir que el problema no es solo, no es solo del niño, ¿no? De la niña. Normalmente hay una dinámica familiar, el niño o la niña está inmerso en una familia, en un sistema, y es el que lo expresa a veces, pero el problema, lo que le afecta, está en la familia, porque todos se afectan los unos a los otros. Entonces, muchas veces lo que hacemos es tratar casi siempre también a los padres, dar pautas a los padres y sobre todo a nivel de sistema familiar, de familia, ¿no? Porque el niño al final tiene mucho que ver lo que le pasa con lo que pasa en casa, en su familia. Claro. Esas pautas que ustedes dan a las familias al completo, ¿cómo las ponen en práctica? ¿Hay no sé, alguna práctica recomendable concreta que puedan llevar a cabo en casa, paralelamente al trabajo profesional en consulta? Bueno, en casa se trata de no dramatizar, pero tampoco quitarle hierro a los problemas, ¿no? Muchos papás queriendo, con buena voluntad, ¿no? Queriendo pues que pase página al niño, relativiza esos problemas y él lo puede vivir como una falta de consideración o como una falta de comprensión. Entonces hay que escuchar los problemas del niño, ¿no? Porque para él pues son muy importantes y lo está sufriendo mucho. Y luego devolverle mucha comprensión y legitimar esas emociones. No juzgarlas, no criticar, por supuesto, no enfadarse, sencillamente es, bueno, yo te escucho, estoy aquí y te reflejo esa comprensión y legitimo lo que sientes porque está bien y te comprendo. Y luego basta algo tan sencillo como dar ejemplo, ¿no? Porque los padres somos modelos de conducta, entonces si somos capaces de afrontar adecuadamente los problemas y de controlar nuestras emociones, los niños van a interiorizar eso. Entonces simplemente basta con dar buen ejemplo, ¿no? Claro, debemos esforzarnos por tener niños sanos siendo adultos sanos. Yo creo que ahí está la mayor complicación, ¿no? Además, la educación no es algo que venga reflejado dentro de un manual. Siempre se dice que los niños no vienen con un manual de instrucciones y qué verdad es, vamos aprendiendo a fuerza de trompicones. Pero es cierto que ahora me llama mucho la atención los padres cuando dicen es que ahora tengo más herramientas que antes para educar a mis hijos. La sociedad ha evolucionado, la persona ha evolucionado. Tenemos más conocimiento de uno mismo, nos preocupa conocernos, nos preocupa autoabastecernos y yo creo que eso debe redundar también en la educación que damos a generaciones posteriores. Espero. Sí, yo creo que se nota, yo lo noto también. Desde luego en la preocupación hay muchos padres preocupados que a veces en exceso, a veces hay como una especie de psicologización, ¿no? Y se trata de ser natural y dejarte llevar, pero sí que existe esa parte positiva, los padres se preocupan mucho por hacerlo bien en general y eso es bueno, ¿no? Y preguntan y leen y acuden a consulta mucho más que antes, ¿no? Mucho más que en otras generaciones. Sí, sí. Doctora Marta Campo, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene, si le parece. Muy bien, buena semana. Buena semana, como siempre le decimos. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego, adiós. Y ya sabes, si quieres escuchar, si quieres tener un rinconcito en el que escuchar hablar sobre el estrés y todas las herramientas que podemos ofrecerte para combatirlo, con la doctora Marta Campo, aquí lo tienes en Estrés Express.